Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el pastor José Rivas y me encuentro en los estudios de Triunfo TV y también Radio Vida, patrocinado por el Ministerio Jesucristo Hoy y también Confraternidad Cristiana, la iglesia que pastorea a nuestro hermano Enrique Pedrido aquí en la ciudad de Houston, Texas. Es para mí un honor y un privilegio poder contar con su atención para poderles traer un consejo de la palabra de Dios. Comenzamos. Quiero resaltar una frase que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, y es casi la última frase. Tiene varias frases este versículo, pero la última es la que yo quiero resaltar. Y para la gloria de Dios y para vergüenza del diablo, la palabra del Señor dice así: conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hasta ahí la lectura, hasta ahí esta frase, conforme a la medida de la fe. Primeramente tenemos que entonces resaltar que el tema principal de este versículo es la fe que debería estar en cada uno de nosotros los creyentes. Por eso nos llamamos creyentes, porque nosotros tenemos fe en el Dios que nos llamó, que nos escogió, que se manifestó en nuestras vidas y pues a través de la palabra de Dios, donde escuchamos todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará a favor de nosotros, entonces esa palabra produjo en nosotros fe. Por eso somos creyentes. Todos ustedes, tanto los que me están viendo por televisión como su servidor, todos nosotros cuando llegamos a ese grado o a ese nivel o a esa categoría de ser creyentes, entonces es porque en nosotros hay fe. Eso debe ser plantado y debe ser creído de esa manera, aceptado de esa manera. Todos nosotros tenemos fe. Ahora, aparte del tema de la fe, aquí dice algo muy importante que es la medida de la fe. Eso nos revela de que hay algunas personas que han recibido el don de fe a cierto porcentaje menor, como otros lo han recibido a un porcentaje mayor. Es decir, no todos estamos en el mismo nivel de fe o el mismo nivel de la medida de la fe, ya que Dios nos repartió a cada uno ciertas medidas de fe. Entonces, nosotros podemos tener a algunos más fe que otros, o a otros pueden tener menos fe que otros. El caso no es entonces el tamaño y la cantidad de esa medida de la fe, sino el hecho de tener fe, así sea un poquitico, ¿verdad? El Señor dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, es decir, el grano de mostaza es el grano más pequeño de todos los granos. Entonces, la importancia no es tener una fe tan grande como una montaña, lo importante es que haya tantito y tantito así de fe. Ese tamaño tan chico de fe es suficiente para que nosotros podamos ver la obra de Dios glorificarse a favor nuestro. Entonces, es muy importante que nosotros aclaremos esto de acuerdo a esta parte de la Escritura de que existe una medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Esa medida de fe la debemos usar. Debemos usar esa fe para beneficio primeramente espiritual, ¿no?
La primera cosa que debemos nosotros usar la fe es para cosas eternas, es para cosas espirituales, porque así nos dice el Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, debemos utilizar la fe para, por ejemplo, resolver nuestro problema del juicio final, porque va a haber un juicio final donde todos nosotros, los seres humanos, tenemos que comparecer ante ese juicio final. Entonces, y tenemos que dar cuenta de nuestros actos, de nuestras obras. Y en ese juicio, obviamente, la gente va a recibir una sentencia de condenación. Ahora, nosotros tenemos que, a través de la fe, librarnos de ese juicio, librarnos de esa condenación, porque es un juicio que va a tener una condenación eterna, es como una cadena perpetua, es una sentencia de por vida. Y nosotros debemos usar la fe para, a través de nuestra confianza en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, podamos ser libres de esa condenación. La Biblia nos dice en el mismo Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, confiando pues en que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para que nosotros recibásemos perdón de pecados, seamos libres de toda condenación. Usemos entonces esa medida, pequeña o grande, de fe que el Señor nos ha dado para resolver nuestros problemas espirituales, para poder luchar contra esa guerra espiritual, ¿no? Lo que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay un enemigo y un ejército espiritualmente contrario a los seres humanos, que están para matarnos, hurtarnos y destruirnos, y esa es una guerra espiritual, y tenemos que combatirla a través de nuestra fe. Esa medida de fe tenemos que combatirla para lograr esa victoria espiritual contra nuestros enemigos espirituales. De modo que la fe la debemos usar para conseguir a nivel espiritual la gloria de Dios a nuestro favor. Ahora bien, la fe sirve para todo, no solamente para las cosas espirituales, también sirve para las cosas materiales. Por eso es que en el libro de Isaías, cuando el profeta habla acerca del sacrificio de Jesús, él habla acerca de que él llevó nuestras enfermedades. Las enfermedades realmente no son espirituales, sino físicas. También dice, y él sufrió nuestros dolores, tiene que ver con de nuestro cuerpo. Entonces, esa parte material tiene que estar involucrada dentro de la fe, y nosotros podemos entonces usar la fe para la gloria de Dios en asuntos materiales. Primero hablamos de usar la fe para asuntos espirituales y dimos algunos ejemplos, ¿no? Y ahora estamos hablando de usar la fe para asuntos materiales y apenas estamos dando un pequeño ejemplo. Pero esperamos que usted en su mente, oyendo y viendo este video y este tema, usted pueda ir acaparando en su mente ejemplos, muchos ejemplos, de la cual se puede hacer utilizar la fe para la gloria de Dios a favor nuestro con respecto a la parte área espiritual o la parte material. En la parte sentimental también podemos nosotros usar la fe, porque la fe, vuelvo y repito, sirve para todo. Y ahí pues entonces nosotros queremos que usted se anime. En primer lugar, aceptar esta gran verdad de que tanto usted como yo, todos tenemos una medida de fe. Por eso, repito, somos creyentes.
Entonces, ya partimos de ese punto de vista. Somos creyentes, tenemos una medida grande o pequeña de fe, y esa medida de fe la debemos usar para la parte espiritual, la parte material y la parte sentimental. Es decir, que la fe sirve para todo. La fe usted la puede utilizar para el asunto de abrir un negocio, cerrar un negocio, hacer un viaje, regresar de un viaje. Usted puede, en la parte sentimental, si quiere casarse, usted puede usar la fe para la hora de casarse, la hora que tiene que darle un paro final a una relación porque no estuvo al principio guiado por la mano de Dios, está corriendo su vida un riesgo tremendo, su vida corre peligro. Todo eso es posible que nos esté sucediendo en nuestro diario de vivir, y es importante tener la fe. La fe podemos usarla en momentos de buenas noticias, para que podamos responder lo más apropiado y no perder la cabeza, porque los favores y las misericordias de Dios pueden hacernos perder la razón, de la emoción, podemos perder la cabeza, como dicen, y podemos entonces tener actitudes que no son las correctas. Pero debemos entonces, en esos momentos de bendición, poder responder de una forma positiva. Y a la hora de las malas noticias también, ¿no? Porque nosotros recibimos buenas y malas noticias. Entonces, lo más seguro es que en las malas noticias nosotros muchas veces no sepamos responder. Y ahí está lo importante, que en tanto buenas como malas noticias nosotros podamos responder de una forma positivamente. Yo quiero que usted entonces sepa que a través de la fe que Dios le ha dado, por muy chica que sea, usted puede hacer todas estas cosas y mucho más. Ahora, por supuesto que si hay una medida de fe, y pues yo no estoy conforme con esa medida de fe y quiero que mi fe crezca, entonces hay algo que hacer. La Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Y usted quizás sea de esas personas que dicen, no, yo no estoy contento con esta fe tan chica que tengo. Aunque con esta fe chica que tengo yo puedo mover montañas, desbaratar ejércitos, yo puedo hacer cosas grandes a través de esta medida pequeña de la fe. Pero si yo con esta medida de fe yo puedo hacer grandes cosas para la gloria de Dios y muchas cosas a mi favor, entonces pues mientras más fe tenga, más grandes son las hazañas, más grande es la obra de Dios y más grande es los resultados. Pero eso lo vamos a hablar después de una pausa musical, para que usted se motive a este tema que estamos desarrollando y así podamos nosotros continuar llegando hasta su corazón, para que usted pueda ser edificado a través de este programa. El programa se llama Consejo de Dios con el pastor José Rivas. De esperanza si no tienes fe, te envuelve la ignorancia si no tienes fe. La ignorancia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe que
y declaras con tu boca algo va a suceder. La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen, y con abrir tu boca empieza a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. Bueno, entonces ya gracias a estas melodías cristianas que estamos hoy escuchando, Nancy Amacio, esta es mi fe. Y ahora, después de esa pausa musical, regresamos y hemos estado hablando entonces de que nosotros tenemos una medida de fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas por su gracia y por su misericordia y por su bondad. Y bueno, esa medida de fe nos puede ayudar a hacer grandes hechos, a grandes obras a nivel espiritual, a nivel material, a nivel sentimental y a nivel de todo. A nivel de todo, nosotros podemos entonces tener uso de esa fe. Y hablamos de que la medida de fe no importaba en cierto modo lo pequeño y lo mucho. Sin embargo, algunos como yo, ¿no? Si yo con la poquita fe que tengo puedo hacer grandes obras, grandes maravillas en nombre del Señor y para la gloria de Dios, ¿qué tal si mi fe aumenta un poco más? Entonces, si mi fe aumenta, es posible que las cosas van a ir mucho más allá, porque en la vida espiritual es progresiva, ¿no? Nosotros nacemos en la fe, crecemos y nos reproducimos. Es como la visión de Abraham. La visión de Abraham fue progresiva. Primero él lo mandaron a mirar en un valle, y en el valle él no miraba sino hasta donde sus ojos le llevase, que era, como dicen en una forma simbólica, mucho más allá, un poco más allá de sus narices. Pero luego lo llevaron a un monte, el Señor lo llevó a un monte y lo puso a mirar, ¿no? Y ahí entonces la visión se hizo más grande. Y cada vez que Dios mandaba a mirar a Abraham, el Señor le decía: esa va a ser tu territorio, esa va a ser mi herencia para ti. Entonces, cada vez que Dios le decía que mirase, iba progresando, iba creciendo la visión, hasta un día que le dice: mira al cielo. Entonces ya la visión fue sin límite, o sea, es una visión infinita. Bueno, así mismo como fue progresando la visión de nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe, también nuestra fe debe estar creciendo, ¿no? Debe estar creciendo no solamente en las partes de las bendiciones, sino también en las pruebas y en las luchas. Todo eso, tanto una cosa como la otra, tanto la luz como las tinieblas, como lo bueno, lo malo, como usted lo quiera llamar, llega a nuestras vidas. Todo eso es precisamente con ese objetivo, con el objetivo de crecer nuestra fe. Y hay una forma muy clara que dice el apóstol Pablo cómo y de qué manera nuestra fe puede crecer.
Y eso se encuentra en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la manera de que nosotros podemos hacer crecer la fe, a través de ponernos en contacto con la palabra de Dios. Debo recordar que cuando no teníamos fe, cuando andábamos en tinieblas, sin Dios, sin fe y sin esperanza, nosotros pasamos de incrédulo a creyente. ¿Por qué? Porque un día vino la palabra de Dios. Entonces, nosotros escuchamos el favor de Dios a través de Jesucristo y le creímos. Y al creerle, entonces comenzamos a recibir beneficios que nos dijimos nosotros mismos, wow, ¿qué pasó? Tanto que yo lo había tratado y no lo logré, y ahora lo estoy logrando facilito, como que si esto fuera un abrir y cerrar de ojos. Entonces, todo eso fue producto de nuestra respuesta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hizo hacer crecer en nosotros o nacer en nosotros la fe, y esa fe pues es la que hasta ahora hemos estado nosotros usando. Entonces, cada vez que mientras más contacto nos pongamos en la palabra de Dios, por ejemplo a través de este canal de televisión, usted se va a poner en contacto, oye los mensajes, oye los programas, y cada hermano, cada programa está transmitiendo un mensaje con esa finalidad, con la finalidad de que usted crezca en fe. O los cánticos, yo tengo más de 50 gigabytes de música en MP3, música cristiana, y hay mucho más, hay miles de gigabytes que allá no hay que medirlos en guías, sino en otro nivel, donde se puede en MP3, que es un formato más comprimido, nos da entonces mayor capacidad de tener música cristiana. Toda esa música cristiana debe y debería ser producida con esa finalidad, una de alabar y glorificar a Dios, pero otra es de que en ti haya esa fe. Entonces, mientras más contacto nos pongamos con la palabra de Dios, mientras más contacto nos pongamos con la música de alabanza, entonces nosotros vamos a ir creciendo más y más. Es muy importante otra cosa. Para eso están las iglesias locales. Las iglesias locales es donde se reúnen los creyentes. ¿Y para qué nos reunimos? Precisamente para lo mismo, para que nosotros podamos juntos alabar a Dios, y en segundo lugar, para que juntos podamos nosotros ir creciendo en esta medida de la fe. Yo les invito para que ustedes que tienen una Biblia ahí a su lado, en su residencia, el lugar donde están, ustedes lean la Biblia, pónganse en contacto con la Biblia lo más que pueda. Y algunos, fíjese usted, hoy en día la podemos nosotros tener en papel, la podemos tener como en una tabla como yo, que es electrónica, la podemos oír porque es la Biblia oída, y bueno, todo eso está a nuestra disposición. La podemos tener en el teléfono, la podemos tener en audio, en muchas opciones. Entonces no hay excusa para no ponernos en contacto con la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios leída, oída, sin comentarios. Sin embargo, hay millones de comentarios a favor, y muchos de ellos aciertos de párrafos y temas bíblicos que también nos ayudan a alimentar esa fe, esa vida espiritual. Recordemos ahorita lo que dijo el Señor Jesucristo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que sale, toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá a Dios vacía, sino que esa palabra va a hacer algo que es lo que Dios quiere que haga. Entonces, esa es mi recomendación para que se ponga siempre. Si usted es un creyente y quiere que su fe crezca y no mengüe, porque hay la posibilidad
de que tu fe mengüe. Eso será para otro programa, pero el programa de ahora vamos a estar hablando de esa medida de fe y cómo hacerla crecer. Y esa es una forma de nosotros crecerla, ponernos en contacto con la palabra de Dios lo más que podamos, y a la hora pues de que nos venga algo bueno o algo malo, entonces nosotros estamos firmes en la fe para que en vez de menguar podamos crecer. Bueno, vamos a dejar eso hasta ahí. Para mí fue un honor y un privilegio contar con su atención para traerles este consejo de la palabra de Dios. Quiero agradecerle a la Iglesia Confraternidad Cristiana, donde es pastor nuestro amigo Enrique Pedrido, que está unido a este ministerio Jesucristo Hoy, la cual tenemos el propósito de desarrollar una radio y un canal de televisión cristiano a través del internet, y le pedimos pues sus oraciones para que todo esto sea posible. También, si usted desea hacer una contribución a este ministerio, con mucho gusto, en nuestra página que está al frente de las cámaras, ahí aparece en la columna principal, en la página principal, en la columna que está al lado derecho, está una opción donde usted puede hacer esa donación, y eso nos va a ayudar para que podamos ir adquiriendo equipos profesionales que se están necesitando día a día. Y también invitamos a todos los pastores y ministros que quieran participar en este ministerio, que estén dentro de la ciudad de Houston o muy fuera, en cualquier parte del mundo. Hay formas de hacer llegar su mensaje, su predicación, el servicio de su iglesia en su congregación. Todo eso lo podemos nosotros retransmitir a través de este ministerio. Por mi parte, que el Señor Jesucristo lo bendiga y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones.